Les queremos dar la más cordial bienvenida a todos y a todas. Antes de empezar esta segunda fecha del ciclo de webinar, quisiéramos comentarles que existe interpretación de lengua de señas simultánea. La opción está en su mismo Zoom, donde aparece la opción de transcripción, y lengua de signos va a aparecer como la opción a activar. Entendiendo que lo correcto es lengua de señas, la configuración del Zoom arroja esa nomenclatura, lengua de signos, y va a aparecer la intérprete, que es Ana, a quien le agradecemos su participación aquí hoy en la segunda fecha de este ciclo de webinar sobre certificación, calificación y certificación de discapacidad. Y les dejé un mensaje también en el Zoom donde pueden registrar su asistencia. Este ciclo de webinar no es certificado. Solamente enviamos este formulario para tener una caracterización y saber quiénes nos acompañan a lo largo de estas 3 fechas, pero les reiteramos que este ciclo de webinar es informativo, dirigido a toda la población, y no es certificado. ¿Ya? Así que me dicen ahí por interno que no se puede, no se ve el link, o sea, no se ve el formulario, ahí lo estamos solucionando. Mientras tanto, vamos a empezar. Em, bien, en esta instancia, que es organizada por el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública en el Ministerio de Salud, nos encontramos desarrollando hoy la segunda fecha de este ciclo de webinar. El objetivo de este ciclo de 3 fechas es realizar una transferencia de conocimientos a la población respecto al proceso de calificación y certificación de discapacidad para la obtención de la credencial de discapacidad. Este ciclo inició el jueves 15 de noviembre con la primera fecha, donde se habló del proceso de calificación y certificación de la discapacidad basada en el modelo biopsicosocial. La segunda fecha de hoy, ¿cierto? 21 de noviembre, tendremos la presentación denominada Derribando mitos respecto a la certificación de discapacidad, para finalizar el próximo jueves 28 de noviembre con el tema Beneficios sociales asociados a la certificación de discapacidad. Cabe mencionar que las grabaciones van a ser subidas tras finalizar estas 3 fechas y las podrán encontrar en nuestra página web rehabilitación.minsal.cl. Podrán conectarse a la última fecha de la próxima semana en este mismo link. Antes de comenzar, quisiéramos recalcar que este es un seminario web, por lo tanto no podrán encender sus cámaras ni micrófonos para interactuar con los panelistas. Sin embargo, pueden realizar sus preguntas a través del chat, las que van a ser respondidas en el segundo bloque del seminario, donde tendremos un espacio de 20 minutos para responderlas. Quisiéramos agradecer nuevamente de manera especial a la intérprete de lengua de señas, Ana Fuenzalida Mardones, quien hace posible que este webinar tenga interpretación simultánea. Antes de iniciar con la presentación del día de hoy, quisiéramos responder algunas de las preguntas que fueron realizadas durante la jornada anterior y que por temas de tiempo no alcanzamos a responder. El resto de las preguntas, que fueron bastantes, van a ser subidas en forma de texto en nuestra página web en el apartado de preguntas frecuentes para que puedan revisarlas tras la finalización del ciclo de las 3 fechas, donde hemos compilado las que más se han repetido las que más se repitan entre la fecha anterior y las 2 fechas siguientes. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en el programa con el que ustedes cuentan para poder responder las 5 preguntas más frecuentes de la jornada anterior, y para responderlas nos va a acompañar Constanza Piris Tapia, jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de IPRESE aquí en el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Camilo. Aquí vamos a responder Entonces le las vamos a ir 5 haciendo algunas preguntas. preguntas a Constanza y ella nos va a ir respondiendo. Constanza, una de las preguntas que nos hicieron es si es que acaso han pensado como equipo en MinSal actualizar las preguntas del libro donde se aplica el IVADEC.
Sí, efectivamente está dentro de la planificación del departamento para iniciar el proceso del año 2025. Ya en el marco de dos temas. Una es que ya se llevan 12 años de implementación y requiere actualizaciones, no solamente en las preguntas, sino que también en los códigos que se cuenta. Hay que revisar los rangos etarios nuevamente, una revisión completa. Y está dentro de la planificación iniciarlo el próximo año también en el marco de las mejoras del sistema de calificación y certificación de la discapacidad, y también considerando la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Perfecto, Constanza, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué tanta relevancia tiene informar las barreras al interior y al exterior de la vivienda? Ya que hay personas que no colocan claramente que hay barreras cuando en realidad las hay. Y la pregunta es, ¿cuánto implica esto en la calificación? Como hemos explicado y lo comentamos la semana anterior, las barreras del ambiente o los facilitadores explican también las respuestas que dan las personas muchas veces frente al desempeño en alguna actividad. ¿Ya? Son necesarias para comprender principalmente las dificultades que tienen algunas personas dentro del domicilio y fuera de este. ¿Ya? Esto es independiente que la persona use ayuda técnica o tenga una asistencia habitual. Muchas veces, independiente que la persona tenga la ayuda técnica o la asistencia habitual, el factor ambiental sigue siendo una barrera importante como para desempeñar ciertas actividades. Si dentro del domicilio, por ejemplo, hay barreras que generan un impacto importante en el desempeño de la actividad, y las personas van a tener quizás dificultades para terminar, ejecutar la rutina diaria, ¿cierto? Para vestirse, para comer también. En ciertos códigos que tú dices, mira, esta persona no debiera tener estas dificultades en estos códigos, pensando como clínico, ¿ya? Y eso se explica muchas veces porque hay barreras que no están mitigadas dentro del domicilio y a su vez fuera del domicilio. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades para desplazarse fuera del hogar y otro edificio, muchas veces pasa porque el factor ambiental externo es el que tiene las barreras, no necesariamente porque la persona no se pueda desplazar o no cuente con una ayuda técnica o no cuente con la asistencia habitual para ejecutarlo. Por eso es fundamental que en el informe social y de red de apoyo se pongan todas las barreras existentes en el ambiente que la persona se desenvuelve. Acá también tiene que ver con factores territoriales. Convengamos, ¿cierto?, que nuestro país también es muy diferente en las regiones, no solamente con temas de las calles o acceso a transporte público, también hay dificultades porque hay una gran dispersión geográfica. Ya hay personas que también viven en lugares con alta violencia, por ejemplo, que eso también se considera una barrera importante. Muchísimas gracias, Constanza. Solamente aviso de utilidad pública, el formulario ya se encuentra habilitado para poder registrar su asistencia. Vamos con la tercera pregunta. Constanza, ¿existe algún listado de entidades calificadoras de discapacidad o institución colaboradora? Actualmente el catastro de entidades calificadoras de discapacidad los tiene cada COMPIN de la regional, cada territorio. Lo que está haciendo ahora el Departamento COMPIN Nacional es administrar un registro completo, un registro nacional, porque cada entidad calificadora se tiene que reconocer a través de una resolución emitida por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Lo importante es que en el caso de la población que está inscrita en la atención primaria de salud, en establecimientos de salud pública, estos establecimientos en sí mismos son calificadoras de entidades calificadoras de discapacidad, ya para que lo tengan presente. El registro de entidades calificadoras externas, ¿cierto?, que tienen que ver con establecimientos de salud privados, establecimientos de educación, establecimientos como oficinas de discapacidad, ONG, ese registro lo va a administrar el Departamento COMPIN Nacional, y cada COMPIN regional va a tener la información.
Perfecto, muchas gracias Constanza. Vamos con la pregunta número 4 que dice, ¿cómo uno se puede capacitar para poder realizar la evaluación de desempeño EVADEC-SIF? Este se relaciona mucho con la pregunta anterior, porque para poder ser calificador de discapacidad, los profesionales deben pertenecer a una entidad calificadora de discapacidad para acceder al proceso de capacitación. Acá no es que se capaciten profesionales aislados o que sea un curso abierto con todos los profesionales, ¿cierto? Tiene que ser una entidad calificadora porque la entidad calificadora tiene una responsabilidad técnica y administrativa en el proceso de evaluación de la discapacidad y este profesional y estos profesionales también. Por lo tanto, el profesional capacitado es parte de una entidad calificadora de discapacidad que son las reconocidas a través de lo que indica el manual de calificación y certificación de discapacidad y que va a estar este registro que está administrando la COMPE. Excelente, muchas gracias Constanza. Y la última pregunta que vamos a hacer de esta ronda extraordinaria es, en algunos casos se pide un informe de salud mental formato con PIN, que puede ser completado por psiquiatra, geriatra o neurólogos. ¿Qué pasa en estos casos? Primero indicar que en el manual de calificación y certificación de la discapacidad aparecen todos los documentos obligatorios que se exigen para el proceso. No existe un informe de salud mental formato con PIB. ¿Ya? En el manual eso no está. Por lo tanto, si no está en el manual, no se puede solicitar. Distinto es que la COMPIN en el proceso de calificación le solicite al usuario alguna información relevante respecto a este tema, ¿ya? Pero no es obligación pedir un informe de salud mental. Y los informes complementarios, tal como lo describe el nombre, no son obligatorios, ¿cierto? Menos cuando la condición de base es de resolutividad en APS y no en nivel de especialidad. Eso es importante destacar. Yo sé que en el manual aparece un anexo 2 que habla de informes complementarios, ¿cierto? Y que hay algunos que son por médico especialista, pero ese anexo 2, como se los comenté en la presentación anterior, está generando muchas barreras para acceder al trámite, además de las limitancias que genera la red asistencial. Y hay condiciones de salud y tratamientos que se hacen en la APS, como por ejemplo la mayoría de los de salud mental, ¿cierto? Los de demencia, la atención de las personas mayores también son el nivel de atención primaria y ahí no se cuenta con médico especialista. Y no todas las personas acceden a atención de médico especialista, la mayoría son manejadas en la APS ya o por otras especialidades que la persona adquiere por modalidad de libre elección, etcétera. Lo más importante, revisen el manual de calificación y certificación. Esos son los documentos obligatorios que se exigen para el proceso. Entendiendo que la COMPIN tiene facultades para pedir más información, tampoco hay un informe de salud mental formato COMPIN que sea obligatorio solicitar. Muchísimas gracias, Constanza, por las respuestas. Quisiera reforzar que el resto de las preguntas, que no fueron pocas, nosotros pudimos priorizar al menos 20 preguntas extras. Las vamos a dejar en el apartado de preguntas frecuentes dentro de la página web rehabilitación.minsal.cl cuando ya hayamos finalizado estos 3 ciclos de webinar pasado el 28 de noviembre para que puedan acceder ahí a revisar si es que acaso las preguntas que generaron fueron respondidas. Em, a continuación, para iniciar la presentación que nos convoca a la fecha de hoy, quisiéramos dejar con ustedes a Priscila Álvarez. Ella es vicepresidenta de la Asociación Distrofia Muscular Chile, DIMUS Chile, y además es coordinadora de proyectos de la Fundación Vida Independiente Chile, y hoy nos trae una presentación denominada Derribando mitos respecto a la certificación de discapacidad. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos hoy y tener esta presentación con nosotros. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En esta oportunidad me toca realizar la presentación. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Priscila Álvarez. Para las personas con discapacidad visual, soy una persona de contextura media. En este minuto tengo mi pelo largo, ondulado, tez blanca.
y estoy con una polera negra. En esta oportunidad a mí me toca presentarle acerca de los mitos que existen acerca de la certificación a la discapacidad. Ya les voy a compartir la presentación. ¿La logran ver en presentación completa? Ahora Ahí sí, sí. Priscila. Sí, se ve Ya, en modo presentación. ya. Ahí voy a tirar esto por abajito, perdón. Bueno, mi presentación va a ser un poco menos traté de hacerla lo más práctica posible para que sea entendible para el foco principal que es estas presentaciones a las personas con discapacidad, a los tutores, perdón, madres o padres de hijos con discapacidad. Eh, Acá lo que les quise, comen- para comenzar, les quise mostrar lo que es la credencial de discapacidad en sí. Ya vemos que la credencial de discapacidad tiene, bueno, cuando le llega a usted, le llega un folleto a lo largo, este se corta y se dobla y lo pueden plasticar, y acá aparece su root, el root de la persona, el nombre, el domicilio, tiene la fecha en que fue emitido, el dictamen de la COMPIN, si tiene o no tiene reevaluación, la emisión tiene un código de QR. En la parte posterior sale el folio, el root nuevamente, el nombre, el grado de discapacidad y si es discapacidad psíquica, mental, sensorial o física. A veces también acá le pueden aparecer otro tipo o una discapacidad secundaria. ¿Ya? Eh, Acá a grandes rasgos, porque esto ya lo vieron la semana pasada, en la presentación pasada, comentarle qué es el Registro Nacional de Discapacidad. Primero que todo, es un registro administrativo que depende del registro perdón, del Servicio de Registro Civil e Identificación. La certificación de discapacidad, la credencial, es la única forma de acreditar la discapacidad en Chile y esto permite a las personas con discapacidad acceder a beneficios y prestaciones sociales, según lo que dice la Ley 20.422. Este Registro Nacional de Discapacidad, que es el resultado del proceso antes mencionado en la presentación anterior, de calificación y la certificación de discapacidad. Es por decirlo así, cuando ustedes ya pasaron por la calificación, lo certifican, les llega la credencial de discapacidad y inmediatamente el registro civil los registra en el Registro Nacional de Discapacidad. Este registro está basado en la clasificación internacional del funcionamiento CIF de la Organización Mundial de la Salud y es una fuente de información para la formulación de políticas públicas acordes a las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo principal de la certificación de discapacidad? Es recopilar la información que necesita adecuada para formular y aplicar políticas públicas que aseguren el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? Ese es el objetivo principal, es recaudar la información. Y esta información tiene que ser adecuada, por ende, las personas que la ingresan o las que lo solicitan son profesionales o especialistas o entidades que están calificadas para desarrollar este procedimiento. Ya, he hecho una pequeña análisis de lo que fue, un resumen muy escueto de lo que fue la semana pasada, la charla, la presentación. Ahora lo que nos convoca es derribar mitos acerca de la certificación de discapacidad. Existe el mito de que la certificación de discapacidad es un estigma para las personas con discapacidad, versus la realidad, que la realidad nos dice que la certificación es un reconocimiento oficial
de los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Es decir, la certificación certifica y reconoce oficialmente que tenemos derecho y que tenemos una discapacidad como personas con discapacidad. El otro mito que consideré importante que se me fue mencionarles, es que yo soy parte de una organización, soy parte de la directiva de una organización en que estas temáticas en cuanto a la certificación de discapacidad, la credencial, el registro social de discapacidad nacional, perdón, son de repente la información que se entrega no es la fidedigna. Entonces siempre nos toca un poco revalidar lo que significa la certificación de discapacidad y dejar a un lado esto de lo que son los mitos, ¿ya? Otro mito es solo las personas con discapacidad física pueden obtener la certificación. Eso es un mito porque la realidad es que la certificación aplica para a las personas con distintas discapacidades, ya sea física, sensorial, intelectual o mental, y esto lo dice la ley 20.422. Otro mito que también aparece muy arraigado, que la certificación es válida para toda la vida. Acá quiero que pongan mucha atención. La certificación tiene una validez determinada y debe ser renovada periódicamente según lo que dice SENADI, sale estipulado, pero, sin embargo, existen credenciales que no tienen reevaluación, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la certificación tiene una validez determinada y debe ser renovada periódicamente. Eso es válido, pero ¿por qué tendría que ser reevaluada una persona o por qué tiene que estar periódicamente renovando su credencial de discapacidad? Porque puede ser que esta persona haya cambiado su condición de discapacidad, haya mejorado, haya empeorado según el entorno, o haya cambiado de domicilio. Entonces, con datos hay que mantener la credencial, la certificación actualizada. Puede que los ajustes razonables en su hogar o el mejoramiento de la vivienda hayan disminuido o hayan cambiado el nivel de discapacidad. Entonces, es importante tener actualizada la certificación, la credencial, para tener estos datos y poder apoyar a las personas con discapacidad según sus propias necesidades, ¿ya? Ahora, existen credenciales que no tienen reevaluación. Por ejemplo, las credenciales que son a personas que tienen enfermedades que obviamente no van a tener una mejoría, que son progresivas o crónicas, por ejemplo, de la diabetes, progresivas, como enfermedades quizás neuromusculares que no tienen un tratamiento o una cura o que se sabe que no van a tener una mejoría. Ese tipo de certificaciones de invalidez no tienen que volver a reevaluarse, son las certificaciones totales que se les llama. Otro mito que se da mucho entre las personas con discapacidad que dicen que la certificación es obligatoria. Y la realidad es que la certificación es un derecho y no una obligación. ¿Por qué decimos que es un derecho? Porque yo puedo tener la voluntad y decido si quiero tener o no la credencial de discapacidad, si quiero certificarme con discapacidad. No es una obligación. Y al contrario, el certificarse con discapacidad siento que es una inclusión, porque nos incluye a nuestros derechos y a nuestras necesidades. Así pueden saber qué necesidades tenemos, cuántos somos, por ejemplo, qué tipo de discapacidades tenemos. ¿Ya? Otro mito es la certificación inhabilita a una persona para trabajar. Falso. La certificación no afecta a la capacidad laboral de una persona. Hay ajustes razonables que pueden hacer en el aspecto laboral que tienen en el trabajo. De hecho, hay una ley de inclusión laboral en donde ahí radica inmediatamente de que esta certificación inhabilita a una persona para trabajar.
¿ya? No afecta, tampoco les van a disminuir su sueldo, que también ha pasado que nos echan ese comentario, porque eso es ilegal. Si usted tiene un título, le van a pagar lo que corresponde como cualquier persona con o sin discapacidad, ¿ya? Otro mito muy arraigado es que la certificación es solo para acceder a beneficios económicos. Eso es completamente falso. La certificación facilita acceso a beneficios sociales, educativos, laborales y de salud. Beneficios sociales, el mejor conocido o más fácil de reconocer, por ejemplo, es el acceso a los estacionamientos para personas con discapacidad, al cual falta fiscalización, evidentemente, pero es un beneficio social, subsidios para el arriendo y subsidio para la vivienda. Tenemos también beneficios educativos. Por ejemplo, en DENRE se puede hacer la solicitud de los ajustes razonables o ajustes para realizar pruebas. Por ejemplo, la PSU, ustedes pueden hacer la solicitud del DENRE que necesitan al eh, ajustes razonables. Se llena un formulario con todas las necesidades que ustedes tienen, ya sea que haya un tutor en la sala de clase, un intérprete de lengua de señas, que necesitan salir por cierto periodo al baño, etcétera, etcétera. En lo laboral tenemos, como mencioné, la ley de inclusión laboral, y de salud tenemos, somos prioritarios en salud. Por ejemplo, si ustedes necesitan kinesiología, no tienen tope anual, ¿ya? Y eso se estipula en la ley 20.422. No tienen tope anual, me refiero, no cambia el monto. Lo que cambia es que, por ejemplo, antes en kinesiología, también, si no me equivoco, está fonoaudiología y terapia ocupacional, tenían, no sé, sesiones, un tope de 10 sesiones. Ahora eso es durante todo el año y no tiene tope anual, ¿ya? Otro mito es el porcentaje de discapacidad determina los beneficios. Falso. El porcentaje de discapacidad no determina la cantidad de beneficios sociales que pueda tener la persona. Es netamente como es tan individual y las necesidades son tan individuales, netamente es el grado de discapacidad que pueda tener la persona, pero eso no le va a que si tiene más grado de discapacidad, no le va a entregar más beneficios o menos por tener menos. No tiene nada que ver el porcentaje con los beneficios que pueda tener al certificarse con discapacidad. Em, Otro mito es que la certificación es un proceso complicado. La realidad es que este proceso es establecido, transparente y con apoyo de profesionales. Para, primero, esto es por 3 etapas, como mencionaron en la vez anterior, la semana pasada. Eh, Ustedes lo pueden hacer de forma presencial, dirigiéndose a la oficina de Compin que les quede más cercana a su domicilio, o en línea. Eh, si no me equivoco, el link es mi licencia, mi Mi licencia licencia, médica mi punto licencia CL, sí. médica.cl, ¿ya? Este proceso está establecido, ustedes hacen la solicitud a la Compin llenan con los datos que son entregados, ya sea por la persona que hace la solicitud, en este caso el profesional. Luego de eso, eh, son los 3 formularios que tienen que llenar, que es el biomédico funcional, el de social y redes de apoyo y el IVADET. ¿Ya? Y una vez que suben esos formularios a línea, a donde los están realizando en mi licencia médica, si ustedes no tienen un profesional que les ayude, por ejemplo, en el IVADET, hay funcionarios, ustedes pueden hacer la solicitud para que funcionarios
los puedan ayudar a llenar ese formulario, ¿ya? Una vez que están los 3 formularios, los suben y tienen que esperar la resolución de la Compin. Luego de eso se va al registro civil según la resolución de de la discapacidad, se va al registro civil. Si llegara a salir de forma negativa, si no me equivoco, tienen 5 días para apelar, y el proceso es el mismo, pero en esta oportunidad tienen que agregar más informes que seguramente les van a solicitar, ¿ya? Y después, ahora el periodo es más grande porque creo que hay, hay mucha afluencia más, pero debería demorarse 1 mes, 2 meses máximo en que le llegara la resolución y en este caso la credencial de discapacidad a su domicilio vía correo. O la pueden descargar ustedes mismos del registro civil, ¿ya? Ya, continuamos. La certificación es solo para personas con discapacidad severa, mito. La certificación se aplica a todas las personas con discapacidad, independiente de su grado, ¿ya? Como mencionamos hace un momento, discapacidad intelectual, física, sensorial, todos los tipos de discapacidad se pueden certificar y no importa el grado de que tengan de discapacidad. ¿La certificación afecta la autonomía personal? Al contrario. De hecho, para certificarme es voluntario y autónomo. Yo tomo la decisión si me certifico o no. No afecta la autonomía personal, ni la capacidad de la decisión de la persona. Y esto está estipulado nuevamente en la Ley 20.422. Y parece que lo hice muy rápido, pero era la idea de que fuera algo que pudiesen entender, con no tanto tecnicismos. Y bueno, si les quedan algunas preguntas, me las pueden hacer el chat, pero para ir finalizando, después de estos mitos, que en general son casi los más frecuentes acerca de la certificación, es importante que sepan que contar con la credencial es un derecho, más que quiten la toma de decisiones o que me inhabilite en lo profesional, en lo laboral, etcétera. Contar con la credencial es un derecho, es decisión de cada persona al obtenerla. La certificación de discapacidad no es un instrumento para estigmatizar ni para inhabilitar a la persona. Al contrario, eh, bajo mi punto de vista y siendo activista de las personas con discapacidad ya hace algunos años, siento que es todo lo contrario. Es habilita entregándole los recursos a las necesidades de las personas con discapacidad. Es un proceso de inclusión. Si el Estado no sabe cuántos somos, qué necesidades tenemos, es la única forma oficial que tenemos de hacernos ver cuántos somos, las necesidades que tenemos, y así poder optar también a los beneficios que son el certificarse con discapacidad. ¿La credencial de discapacidad es distinta a la interdicción? Absolutamente. Son dos procesos muy distintos. La credencial de discapacidad es autónoma, yo decido voluntariamente si la saco o no, ¿ya? Y la interdicción es un proceso legal judicial. Por ejemplo, cuando un tutor o un padre o una entidad que esté a cargo de una persona, por ejemplo, en que sí hay demostrado una discapacidad, pero una discapacidad que inhabilita a la persona para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, la esquizofrenia, o un accidente y tuvo un traumatismo y no tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones, o estas decisiones están en menoscabo de la misma persona. Eso es la interdicción, es quitar a la persona el derecho a decidir por sí mismo, que es muy distinto a la credencial de discapacidad.
una no tiene que ver con la otra. Sí puede ser que yo necesite acreditar que tengo una persona que quiero que sea interdicta con una credencial de discapacidad, pero no es un paso para la interdicción. O sea, no quiere decir porque yo tengo la credencial de discapacidad, no voy a poder tener toma de decisiones. ¿Ya? Eso es un proceso judicial y tiene que ser comprobado judicialmente. El porcentaje de discapacidad no determina la cantidad de beneficios sociales a los que puede optar la persona. Por favor, que les quede claro que si yo tengo un 20% de discapacidad en grados y creo que voy a perder beneficios por tener ese porcentaje, eso es un mito. No importa el grado de discapacidad que tenga la persona, tiene derecho a los mismos beneficios, a los sociales, educativos, laborales, etcétera, con el grado de que tengan de discapacidad. Eso es independiente, ¿ya? Ahora, obviamente que el porcentaje puede cambiar si hay una reevaluación. Puede ser que sí la discapacidad aumente o disminuya según cómo se movilicen en el entorno, según los ajustes razonables, o necesiten, la COMPIN puede pedir una reevaluación para saber cómo está, si la discapacidad aumentó, se mantuvo o no. Pero no quiere decir que esto me va a quitar beneficios, para nada, ¿ya? Las personas con discapacidad intelectuales o de causa psíquica no son inhabilitados ante la ley para toma de decisiones. Exactamente. Las personas con discapacidad o intelectual o psíquica no son inhabilitadas ante la ley para toma de decisiones porque, como les mencioné, esto sucede siempre y cuando a la persona se le declare como interdicta. Y esto es un proceso legal. No hay registro que se entregue a las entidades bancarias sobre las personas con discapacidades inhabilitadas. Eso no existe. No existe un registro que entregue el registro civil a los bancos ni ninguna entidad gubernamental, porque eso no es legal y no existe. No existe que los bancos tengan un registro de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, para no darle un crédito de consumo, un crédito hipotecario. Eso no existe, así que no se asusten de certificarse, disculpen, y que van a tener problemas que no van a poder acceder a entidades bancarias, ¿ya? El Senadis no es el lugar donde las personas se registran, es en el registro civil donde se almacena dicha información. Como les mencionaba, la COMPIN envía esta información, toda la recaudación de información de cada una de las personas con discapacidad y sus necesidades, estos informes, estos 3 informes que se le hacen para la calificación al registro civil. Y el registro civil es el encargado de determinar el proceso, hacerlo llegar a sus casas e inscribirlos inmediatamente en el Registro Nacional de Discapacidad. Y por último, obtener la credencial no genera un menoscabo a la autonomía de las personas. Al contrario, genera beneficios, genera inclusión, genera que nosotros podamos optar a políticas públicas y genera que la toma de decisión, si me certifico o no. Pero bajo mi experiencia, creo que existe mucho mito en cuanto a la certificación y, y está muy bien que puedan informarse, averiguar, están las fuentes, Senadis, Acompin, que les puedan ayudar o ir directamente a las oficinas, pero no existe un menoscabo en la autonomía de las personas con discapacidad al certificarse. Al contrario, van a obtener beneficios al certificarse adecuadas a sus necesidades. Y bueno, eso sería los mitos, derribando un poco los mitos acerca de la credencial de discapacidad y la certificación. No sé si voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda.
Agradecemos, Priscila, tu presentación. Ha tenido muy buena llegada. En el chat nos han llegado algunas felicitaciones de un tema súper interesante. No tengo video porque se me deshabilitó por si acaso, pero bueno, no es relevante mi video. Así que te agradecemos, realmente una muy buena presentación, muy clara respecto a los mitos que existen respecto a la certificación de discapacidad. Hemos ido recopilando algunas de las preguntas que han realizado las personas en el chat. Em, Vamos entonces a continuación al proceso de respuestas de preguntas que hemos ido recopilando. Para esta parte de una especie de mesa redonda, vamos a invitar a participar a Constanza Piris y a Priscila Álvarez, a quienes vamos a ir haciendo algunas preguntas recolectadas. Y Constanza y Priscila van a ir contestando ahí en formato de video. ¿Ya? Gracias. Entonces, denme un minuto. Muchas gracias, Priscila. No, Eh, gracias a ustedes. Tampoco Hay estoy una sin pregunta cámara, Camilo. ¿también está sin cámara? Ya. Sí. No sé si nos pueden habilitar el uso de la cámara. Vamos a partir con la primera pregunta que hace alusión a si hay alguna restricción para las personas que tienen credencial y requieren renovar su licencia de conducir. Tengo entendido que obviamente tienen que pasar por el proceso de nuevamente ir a hacer la evaluación. Sé de algunos casos que la licencia de conducir en sí no, pero es según el caso a caso, porque puede ser que una persona tenga su automóvil adaptado o que la condición en sí, la discapacidad, haya progresado y puede que no se lo esté permitiendo. Pero no sé si Constanza ahí me puede ayudar, pero yo no tengo conocimiento de que exista una restricción legal acerca de que haya un menoscabo en cuanto a manejar, a conducir. Sí, yo te complemento, Priscila. Gracias. El, el examen para la licencia de conducir es un examen médico, ¿ya? Por lo Ujú. tanto, lo que evalúa es funciones, función visual, función auditiva, visomotriz, ¿cierto? Y que eso es la misma para todas las personas que van a solicitar la licencia de conducir. Cuando se pasa ese, que es el psicotécnico, ¿cierto? Y también se pasa el teórico cuando uno lo va a solicitar por primera vez, efectivamente uno puede llevar su vehículo, si está adaptado, ¿cierto? Si se requiere vehículo adaptado para hacer la prueba técnica, la práctica, perdón. ¿Ya? Entonces, comprenderán que tiene muchas dificultades a nivel de ciertas funciones, como por ejemplo función visual, función auditiva. Lo más probable es que le pidan exámenes complementarios, así como muchas veces se lo piden a las personas mayores de 70 años también, ya que también son exigencias porque lo que están evaluando es función para poder responder a todas las demandas que requiere cuando tú vas conduciendo, que no es solamente mover el auto, ya requiere como más funciones. No te piden la credencial de discapacidad, a no ser que sea que tú la quieras presentar, ¿ya? Eso, Priscila ha sido bien categórica en decir que nadie tiene un registro de que tú tienes discapacidad, excepto el registro civil, ¿ya? O ciertas entidades del Estado para análisis de, pero no es que sean datos públicos que alguien los vaya a tener. Tendría que ser que uno como persona natural quiera indicar cuando va a solicitar cualquier licencia de conducir, ¿cierto? A renovar, que tiene discapacidad, cosa de poder presentar el vehículo adaptado, ¿cierto? O poder utilizar alguna ayuda técnica para, por ejemplo, responder el psicotécnico que tiene que ver con el uso de los pedales, por ejemplo, ¿ya? Pero no quedas excluido por tener discapacidad para poder conducir, no es así. Perfecto. Queda sumamente claro.
Vamos entonces con la otra pregunta, que es una aclaración que es importante profundizar o explicar, que se mencionó respecto al porcentaje de discapacidad, a excepción del subsidio de discapacidad para personas menores de 18 años. Constanza, ¿y nos puedes profundizar un poco respecto a ello? Efectivamente, ningún beneficio estaba asociado antes al porcentaje de discapacidad. Ya, fue así por muchos años hasta que aparece el subsidio por discapacidad visual, o sea, sensorial, visual, sensorial, auditiva, física en menores de 18 años, que no solamente está asociado a tener discapacidad, sino que también tiene que ser parte de cierto porcentaje de vulnerabilidad, ¿cierto? Hay otros criterios que siempre están asociados a cualquier subsidio. ¿Ya? Los subsidios no están asociados solo a tener discapacidad, sino que son subsidios para población con ciertas características, con cierta vulnerabilidad. Y este sí está asociado a personas que tienen discapacidad, que son menores de 18 años, ¿cierto? Eh, con discapacidad física, sensorial, funciona a la par como el subsidio para discapacidad mental, que es asociado a los 18.600, que me imagino que los que llevan años trabajando en discapacidad lo conocen. Es un subsidio muy antiguo, de los años 70 más o menos, ¿cierto? Que esa tenía otra lógica de evaluación, y desde el año 2021 se suma el subsidio para personas con discapacidad física sensorial menores de 18 años, que en las respuestas que vamos a publicar en la página web va a estar el enlace donde pueden tener más información de cuáles son los requisitos. El proceso de certificación de discapacidad para acceder a cualquier subsidio ya es el mismo que hemos presentado ahora, no hay una diferencia. ¿Ya? Nosotros, como le hemos comentado, es un proceso técnico administrativo que tiene todo un procedimiento independiente para cuál va a ser el uso de la certificación de discapacidad. Si es para postular un subsidio, si es para postular inclusión laboral, para educación o para subsidios pecuniarios, como es este el caso. El proceso técnico clínico es el mismo. Y si la persona tiene 50% discapacidad moderada, severa y puede acceder al subsidio, bienvenido, pero si tiene leve, no, porque el subsidio tiene sus líneas precisas y sus criterios establecidos. Muchas gracias, Constanza. Hay una pregunta más acerca de las prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional sin tope, lo que señala la ley Infonasa respecto a al tope de las prestaciones. Si se puede aclarar un poco eso. Que antes, por ejemplo, tenían tope, ya perdón, para cualquier persona eh, con discapacidad o sin discapacidad, que eran 10 sesiones, un tope anual. Ahora eso, las personas con discapacidad tienen ese beneficio que no hay tope anual. Pueden ser mucho más de esas 10 y tienen prioridad en kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, si no me equivoco. Y los menores de 6 años tienen psiquiatría y psicología, además. No cambian los valores son los mismos, no es el valor, es la cantidad de sesiones. Perfecto, gracias, Priscila. Em, Hay una pregunta en el chat respecto a los beneficios concretos que aporta tener la credencial para informar a las familias. Esa charla va a ser justamente la de la próxima semana de los beneficios sociales. Hago el paréntesis con eso para que no quede la sensación que la pregunta no va a ser respondida. Le invitamos a participar de la próxima fecha para que puedan responder esas preguntas, y si no pueden participar, vamos a subir después la presentación al canal de YouTube. Preguntan también si existe algún listado de enfermedades que se podrían considerar para tramitar la credencial de discapacidad.
Que yo sepa, no existe un listado para No, no acreditarla existe un porque cada listado. caso, claro, porque cada caso es único. Entonces, y Exactamente, cada grado de discapacidad también es único. Dentro de una enfermedad pueden haber distintos avances, entonces no hay un listado que sea único, específico, algo para estar en la discapacidad, porque tienen que evaluar a la persona y su exactamente. desempeño con la comunidad, su desempeño en las tareas diarias y su funcionalidad. Entonces no puede existir, yo creo que por un poco por lógica, un listado de enfermedades que sí o sí, porque la condición puede cambiar. Puede aparecer un Exacto. fármaco quizás y que cambie la condición de discapacidad o cambien los grados o los ajustes razonables, entonces no hay un listado. Sí, y considerar que en base a la presentación que hizo Constanza la semana pasada, al ser este bajo un modelo biopsicosocial, no se centra en la enfermedad, sino que en el continuo, la interacción de los déficits con el ambiente, con las barreras, y tal como menciona Priscila, como estos ajustes razonables o el uso de ayudas técnicas, fármacos, pueden mejorar el desempeño de una persona y por lo tanto el continuo de la discapacidad va cambiando y puede en algunos casos ser de mayor grado o de menor grado. Entonces no hay un listado efectivamente para la calificación y certificación de discapacidad. Em, Quisiéramos recalcar igual respecto al informe biomédico que ahí surgen algunas preguntas que son relacionadas con la presentación de la semana pasada. Reforzar que el informe biomédico no es llenado solo por los médicos. Ya es un informe que puede ser llenado por cualquier profesional de la salud, no necesariamente el médico especialista de un área en particular. Puede ser un médico general, un médico especialista u otro profesional del área de la salud. Eso es súper importante. No es necesario solicitar una hora de morbilidad en la APS o una hora médico particular para obtener ese certificado. Y eso se reforzó en la sesión anterior, pero es importante porque todavía nos siguen llegando preguntas al respecto. Em, Bien, vamos a ir cerrando. Eh, Quisiera agradecer a Priscila por su presentación el día de hoy y su disponibilidad para quedarse al apartado de las preguntas. Agradecer también a Constanza, a las más de 120 personas que nos acompañaron hoy día. Estamos cerrando con 136 personas, muy buena convocatoria. Les pedimos que puedan difundir la última fecha, que es la próxima semana, el jueves 28. Em, el tema de esa fecha será beneficios sociales asociados a la certificación de discapacidad. Esperamos con eso ya poder cerrar y aclarar las dudas respecto a la información relacionada con calificación y certificación de discapacidad y esperamos que tenga el mayor alcance posible. Recalcar que las tres fechas van a quedar ancladas en nuestra página de rehabilitación.minsal.cl. Tras finalizar estos tres ciclos, vamos a subir ahí al canal de YouTube y vamos a comunicar por distintas vías em, la publicación de estos tres fechas para que las puedan revisar y también las puedan difundir a sus familias, a organizaciones sociales, entre los equipos de salud también, para que la información llegue a más partes. Así que vamos a cerrar la actividad por el día de hoy. Quisiéramos también agradecer nuevamente a Ana, nuestra intérprete de lengua de señas, que nos acompañó ya en esta segunda fecha con la interpretación simultánea. Cerramos por hoy. Gracias Priscila, gracias Constanza. Nos vemos la próxima semana en el mismo link. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas Buenas tardes. gracias. Gracias Priscila, gracias Ana, gracias Camilo. No, gracias Constanza, Camilo, Estoy sin, Ana. estoy sin cámara, por eso no puedo hacer el chavo. Gracias, Chao, chao, Que muchas estés chao. bien, chao, gracias. chao.